Transcurre el año 1910 y luego de la excelente campaña del año pasado, el Club Independiente decide anotar un nuevo equipo en la segunda división, con el anhelo de formar parte de la Primera Liga. Se fueron algunos de los jugadores que conformaban parte del plantel original, tales como Viegas y Leal, que partieron hacia Platense, mientras que Scala y Braulio Ibáñez dejaron el IFC para dedicarse a otros rubros. Independiente empezó a experimentar con las posiciones de los jugadores, incluso el goalkeeper suplente Florencio Romero solía jugar también como forward. IFC incorporó muchos jugadores, como lo fueron Silva, Borsalino, Pacheco, Robert de Lanús United, Silvio Politano de River, pero la mejor incorporación fue la de un mozuelo de 15 años, Juan Pichín Hospital, quien procedía de Estudiantes y previamente de Riachuelo. A medida que crecía la fama del IFC, había cada vez más jugadores interesados en formar parte de la plantilla, al igual que se acrecentaba el número de socios. De pronto surgían necesidades de ampliar las instalaciones con la consecuente búsqueda de un nuevo field. El 9 de enero se celebra la Copa de Oro Centro Gallego de la ciudad de Avellaneda. En un encuentro amistoso a beneficio, el Rojo le ganó a River adjudicándose el mencionado trofeo. El 16 de enero se establece la Asamblea General Anual para la elección de autoridades, siendo el señor Arturo Fernández Silva elegido como nuevo presidente de la entidad, mientras que Carlos de Giorgi asume como secretario. Se reduce el número de miembros de la comisión directiva a 7, eliminándose el cargo de vicepresidente. Además de esto, se premió a los jugadores campeones de la Copa Bullrich pasada con medallas y fotografías. Se autorizó a la comisión directiva a arrendar un gran terreno situado en la Crucecita sobre Avenida Mitre al 1900. El 27 de enero, en nueva asamblea, se discutió la constitución del primer team, designación de capitanes y de confirmar la continuidad del goalkeeper Laforia. Uno de los temas de mayor relevancia ese año fue el inusual pedido de Silvio Politano, quien solicitó integrar al primer team. Expresó no tener empleo y recurrió a la comisión directiva para la compra del uniforme completo de fútbol. Carlos de Giorgi se opuso rotundamente, aduciendo que esto podría hacer que el humilde club se apartase de su línea de conducta. Acto seguido, Carlos de Giorgi y Aristides Langone decidieron renunciar a sus cargos. Luego del escándalo, la comisión directiva formó una subcomisión para entrevistar a los renunciantes y tratar de hacerlos entrar en razón. 48 horas después, un joven se apersonó en la secretaría de la sede con varios paquetes, los cuales contenían uniformes completos de fútbol. Las mismas tenían una etiqueta que decía obsequio de los empleados de Avelino Cabezas. Lo que siempre se supo, aunque lo negaran rotundamente, es que eran obsequios de Carlos y Rosendo de Giorgi. El 24 de marzo se dio un nuevo encuentro en amistoso en Dársena Sur con un empate contra River Plate. El 24 de abril comienza el campeonato junto al debut del ex centro forward de Riachuelo, Pichín Hospital, en la victoria ante Southern Rangers de Temperley por 3-1. En fechas posteriores, Hospital marcaría el único tanto ante Racing Fútbol Club para la victoria del Rojo el 19 de junio y de visitante. El 5 de mayo, IFC se enfrentó en una nueva entrega de la Copa Bullrich ante Ferrocarril Oeste, empatando por 2 tantos cada uno en Caballito, para que el día domingo 8 de mayo y en Avellaneda el conjunto carmesí logre la victoria por 2-1. Lamentablemente, el día 15 de mayo IFC perdió de local ante Platense por la mínima, con un muy mal arbitraje y con la expulsión de Manuel De Lucci, quien, harto de los malos fallos de referí, luego de hacer este caso omiso una grosera falta por parte de uno de Platense, De Lucci lo reprendió y se ganó la tarjeta roja. El equipo defensor del título quedó eliminado prematuramente. Mientras tanto, el 5 de mayo el equipo independiente de tercera división disputó la Copa Competencia al Diario en los 16avos de final, le ganó a San Isidro, quien era local, por 4-1. Luego en octavos le tocó hacerle frente a Riachuelo con un contundente triunfo por 6-1. En cuartos, el viernes 24 de junio en Caballito, le ganó 3-2 a Porteño. El domingo 17 de julio se llevó a cabo la semifinal en cancha argentino de Quilmes ante Estudiantes, logrando Independiente el ansiado triunfo, clasificándolo para la final ante Boca Juniors, que se disputó el 7 de agosto, donde empataron sin goles. El desempate se dio el 14 de agosto, donde el Club Escarlata perdió por 5-1 en cancha de Ferrocarril Oeste. Lo injusto, si se quiere, fue que Independiente tuvo que afrontar 5 partidos, con 4 victorias y la derrota de la final, obteniendo 8 puntos. En cambio, Boca solo jugó 3 partidos, es decir, alcanzó 6 puntos, debido a que superó a los otros rivales en fases de sorteo, evitando así jugar los encuentros. Este artilugio se producía cuando existía un número impar de concursantes en los torneos por eliminación. El día viernes 19 de agosto se produce un colosal incendio destruyendo la tienda a la ciudad de Londres, el comercio donde Carlos Rosendo de Giorgi tuvieron la osadía de rebelarse tras las injusticias sufridas por el simple hecho de haber sido jóvenes con deseos de jugar al fútbol. La corrupción en el mundo del fútbol existió desde tiempos inmemoriales y esta no es la excepción. La Argentine Football Association, es decir, la AFA, puso el día martes 14 de agosto a referir Ludovico Dolens, el encargado de impartir justicia, o más bien todo lo contrario,
durante el encuentro disputado entre el IFC y el Kimberley de Núñez. Dolenz anuló 2 goles del rojo por offside cuando estos fueron perfectamente lícitos según la atenta mirada del linesman. Tras finalizar el encuentro, que por cierto IFC perdió por 2-1, el referí fue increpado por una ferviente multitud embravecida ante las injusticias del árbitro en cuestión y hasta tuvo que actuar la policía de Avellaneda. En realidad, y desde las sombras, la asociación pergeniaba un ardid para evitar el ascenso del IFC, los cuales eran conocidos por AFA como aquellos rojillos socialistas que amenazan con codearse con los anglófilos de la primera división. La asociación pretendía a vivas voces lograr el ascenso a primera del Racing Fútbol Club, situación que finalmente pudieron conseguir. El sábado 8 de octubre la AFA se reunió con los presidentes de la IFC, del Kimberley y los 2 linesman para entrevistarlos y obtener datos también de la comisaría de Avellaneda. José Buruca Laforia fue un goalkeeper que siempre estuvo en contra de las directivas que bajaban de la asociación. Por ende, se encargaba de transgredir cada norma impuesta por los máximos representantes del fútbol argentino. Una de ellas fue el de conformar un conjunto de jugadores de fútbol denominados combinados argentinos, quienes viajaron hacia Uruguay para enfrentarse en un amistoso ante el Club Wanderers. Este encuentro fue a favor de los orientales por 3-0. Meses después, el 27 de noviembre, abrió una revancha en cancha del Rojo. Esta vez Laforia sería referí. El combinado argentino ganaría por 5-2. Este partido, al igual que el anterior, no contaba con la aprobación de la AFA, lo que a la larga traería consigo grandes conflictos entre la asociación y el club independiente. El martes 11 de octubre se decide llamar a asamblea extraordinaria con el fin de elegir nueva comisión directiva tras los acontecimientos del 30 de agosto contra Kimberley. Resultó electo el señor Juan Mignaburu como nuevo presidente del club. El día 19 de octubre se decide elevar el número de miembros a 11, mientras que el 21 del corriente mes la asociación resolvió clausurar la cancha Independiente hasta finalizar la temporada, ordenó jugar los partidos postergados y suspendió al jugador Miguel Larralde hasta finalizar la temporada. Por si fuera poco, dentro del IFC se produce una seria crisis. Aristides Langone abandona el club en disconformidad con la política seguida y con un grupo de jugadores de la Segunda B de Independiente en la ciudad de La Plata, funda el club Independientes de La Plata.